Vamos a la palabra del Señor. Qué hermosa alabanza. Porque delante de ti solo soy alguien que está necesitado. Usted y yo, sin el Señor, moriríamos. Hechos capítulo 27. Y mire cómo es Dios, porque vamos a hablar acerca de las tempestades en nuestras vidas. Hechos capítulo 27. Cuando lo haya encontrado, usted me dice un fuerte amén. Y quiero que pueda pensar en su vida, incluso los que están bien jovencitos todavía, que tienen quizás 12, 15 años, ¿cuántas tormentas ha atravesado? O voy a ser más específico, ¿cuántas está atravesando? Y de todas esas tormentas que usted y yo hemos atravesado en distintas ocasiones, en distintos tiempos, ¿de cuántas Dios lo ha librado? La pregunta es bien boba, porque lo veo aquí triunfante en el nombre del Señor. Quiere decir que siempre nos ha sacado adelante. Ahora bien, en las tormentas hay pérdidas. Vamos ahora. Amantísimo Señor, te damos gracias porque nos tienes en tu casa. Gracias por este clima delicioso que nos has regalado en este día. Gracias, Padre Santo, por las alabanzas. Gracias por cada hermano que tuvo la disposición de preparar su corazón para venir a tu casa. Gracias por los servidores y hermanos que nos acompañaron a las 7 de la mañana en nuestras clases de cómo estudiar la palabra. Aprendimos algo tan maravilloso este día, Señor Jesús. Te pido, Padre bendito, que hables al corazón de cada uno de los que estamos acá. Me despojo de toda sabiduría humana, Señor, y nos ponemos en tus manos para poder hablar tu palabra con denuedo, para decir lo que tú quieres que digamos, Señor. Por favor, prepara nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Hace muchos años mi papá tenía un terreno allá al otro lado del lago de Ilopango, y para llegar a ese terreno era mucho más fácil cruzárnoslo en lancha, en una lanchita de motor. Sí se podía llegar hasta ese terreno, pero tendríamos que irnos allá por Cojute y bajar por Candelaria y después por San Emigdio. Era una gran camellada que teníamos que dar, entonces era mejor cruzárselo. Y mi papá con mucho esfuerzo logró comprar su lanchita, logró comprar su motorcito de 15 caballos de fuerza, y ahí trasladábamos las cosas cuando llevábamos cemento, esto y lo otro. Y recuerdo que en una ocasión yo iba con mi padre y mi papá cargó demasiado la lancha. La cargó demasiado con cemento y madera. Me recuerdo que llevábamos unas láminas. Y cuando estábamos bien, quizás en el medio del lago de Ilopango, hay unas islas que le llaman Los Quemados, dicen que ese es el centro de ese lago. Se levantó una tormenta. Y me recuerdo que mi papá me dijo, mi papá se llamaba Alejandro, yo me llamo Alexander o Alex, me gusta más. Así que no me voy a decir Alexander. Y mi papá no me decía Alex ni Alexander, mi papá me decía Alejandrito, bien bonito. Alejandrito me dijo, vamos a comenzar a deshacernos de las cosas porque nos vamos a hundir. Y yo me recuerdo que pues mi papá, como nos enseñó muchas cosas así físicas, a sembrar esto y lo otro, pues yo era así como bien fornidito. Ahora tengo fornidito solo la panza. Y empezamos a tirar, hermanos, bolsas de cemento. Literalmente tiramos las bolsas de cemento. Me recuerdo que tiramos en algún momento unas láminas para que la embarcación más o menos, y recuerdo que aún así se le metía casi la punta en el agua y salía por las olas. Y me recuerdo que llegamos al otro lado, se mojó todo, el cemento que no tiramos de todas maneras se perdió porque se mojó. Hubo pérdidas en la tormenta, pero llegamos a salvo. Y cuando tú y yo hemos pasado alguna tormenta, qué lindo es cuando tú lo estás contando, porque si no hubiese pasado eso, pues yo no estaría contando el cuento. Nosotros normalmente, mis hermanos cristianos, en las tormentas queremos que todo vaya bien y salir como entramos a la tormenta, pero eso es imposible. Usted no va a entrar a un proceso en su vida y va a salir igual que como entró. O va a salir peor o va a salir mejor. Eso depende de usted, si hablamos de procesos espirituales.
Pablo, que venía en un proceso, se embarca en su aventura. La mayoría pensamos que este fue el cuarto viaje de Pablo, el cuarto viaje evangelístico de Pablo, y pasa una situación bien difícil y complicada que la vamos a comenzar a estudiar. Hechos, capítulo 27, versículo 15. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Hechos, capítulo 27, versículo 15. ¿Lo encontró? Me dice amén. Leamos la palabra del Señor de corrido y posteriormente vamos a comenzar a estudiar. Dice la palabra del Señor: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, póngale atención a las palabras claves de los versículos que después las vamos a estudiar o mencionar. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, no Claudia, sino que Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire qué lindo el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, me encanta, porque esta noche ha estado conmigo, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Las tempestades en tu vida tú no las vas a llamar. Las tempestades en tu vida tú no vas a decir: hey, tempestad, ven acá, o yo quiero meterme a un problema. Si tú y yo comenzásemos a hacer un review, a empezar a recordar aquellos problemas que hemos tenido, probablemente tú no quisiste estar en ellos. Pablo está hablando acerca de una situación que estaban pasando. Ojo, hay un versículo ahí que yo sé que usted le puso atención, y eso espero, que hubo una advertencia de parte de Pablo para ellos. Esa advertencia es este día para ti. Al principio, si usted comienza a leer del 13, no entiende. Solo dice, mire, léalo una vez más: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costando Creta. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía nosotros creemos que todo está bien conforme lo que hemos planeado, y le damos bandera verde a algo que probablemente alguien ya te había dicho: mira, no lo hagas, detenete, espérate, orá, concéntrate en lo que estás haciendo, pedirle sabiduría a Dios? Pero tú y yo quizás dijimos: no, ya está todo bien, yo lo voy a hacer. Y nos levantamos anclas como levamos anclas y nos fuimos. Y de repente, eso me encanta. Versículo 2, digo 2, pero es el 14. El segundo versículo de lo que leímos.
pero no mucho tiempo después. Véame para acá. ¿Cuánto va del año? ¿Un mes? ¿Con cuántos días? Y de repente ya hay tormentas en nuestra vida. Porque lo que te estoy predicando no es porque me ocurrió, es porque ya hablaron algunas personas conmigo. No me refiero solo a ustedes, no, otras personas. Y mira, el año va empezando y yo estoy mal. El año está empezando y mira, yo no veo una. Mira, yo oro, yo canto, yo vengo, yo no veo. ¿Y qué pasará? Ya comenzó la tormenta. ¿Y cómo empezó la tormenta? No mucho después, un mes, 12 días. Hermano, yo le conté en algún momento un testimonio acerca de mi esposa, que yo, tomando el ministerio, comenzando a trabajar aquí, mi esposa entró en una situación difícil que acabó con nuestras finanzas. ¿Cómo? Empezando después de no mucho tiempo. Tú de repente te embarcas en una aventura en tu vida porque quieres hacer, y si tú no le consultaste al Señor, después de mucho tiempo vas a comenzar a ver que la tormenta va a empezar. Y le voy a decir una cosa: ninguna tormenta comienza con rayos, centellas y todo. Ninguna. Toda comienza con un sopladito. Miren lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur. ¿Qué es una brisa, hermano? Lo que usted está sintiendo ahorita. Es una brisa. Esto no es un huracán. Un huracán nos levanta esto. Y algunos, bueno, aunque algunos esta brisa sí más o menos los levanta. Un huracán es algo terrible. No, una brisa del sur. Tú de repente dices, no, aquellas personas que comenzamos este año confiando en nosotros, en nuestra mente, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, probablemente dijimos, no hombre, si ahorita todo va bien. Y ahorita nos hemos encontrado en estos momentos, comenzamos a sentir esa brisa. Y estoy hablando de una brisa hipotética que te va a comenzar a dar a entender que viene una brisa más fuerte si es que ella no está en tu vida. No mucho tiempo después, mi querido hermano, usted y yo no quiero que usted entienda esto como que las cosas que yo te voy a decir en esta mañana, en este sermón, a esta hora, es porque tú no puedes soportar una brisa o un huracán. No, yo quiero que sepas, o quiero que estés entendido dónde estás tú cimentado. Yo le doy gracias a Dios porque veo a muchos de ustedes acá sentados que los vi allá al final de año, pero ya no veo a unos. ¿Por qué? ¿Será que la tormenta ya arreció? ¿O creen que no va a haber tormenta? Cuando mi papá me puso a encaramar en un montón de cosas, mi papá quizás vio una brisita del sur. Y cuando estábamos centrados ya en el lago de Ilopango, que no es un lago que es feroz, lo voy a llamar así. No es un lago que siempre provoca, no, pero en esa ocasión estaba así. ¿Por qué? Porque tú no sabes, tú no andas buscando estar atravesando una tormenta. Conocí un hermano en Cristo, por supuesto, que me dijo, pastor, él perdió casi la mitad de su cara. Porque dice que le apareció una ronchita así como una ronchita blanca. Y que se la miraba y se la rascaba y de repente se quitaba el cascaroncito y se echaba dermóxido. ¿Alguien usó dermóxido? Es por eso la cara que tenemos ahora. Y de repente se le secaba, pero allá como a los 2-3 días otra vez rojito. Y dice que fue al dermatólogo y el dermatólogo le dijo que no, que es como algo tipo psoriasis y no sé qué. Y de repente, hermano, era una bacteria que le llaman come carne. Y comenzó él y me dice, pastor, yo jamás creí que esto me iba a pasar a mí. Yo nunca creí. Yo te digo, las cosas que tú has pasado y que Dios ya te ha liberado, tú jamás creíste que las ibas a pasar. Yo nunca creí en mi vida ministerial que iniciando mi vida iba a perder a mi esposa. Nunca lo creí. Muchos de los que estamos acá hemos comenzado a servir y de repente nos metimos de lleno con el Señor. Y cuando nos metemos de lleno con el Señor, viene la tempestad. Y tú y yo nos preguntamos, pero ¿por qué ahora que estoy buscando a Dios, ahora que estoy haciendo las cosas mejor, que me estoy tratando de portar bien, viene la tempestad? Exacto, porque ahora que te estás portando bien vas a poder soportarla. Pablo les dice más adelante, me hubieran escuchado, pero no vamos a adelantar mucho. Siga leyendo conmigo. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave,
y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Proa, ¿qué es proa? ¿Alguien sabe qué es proa en una embarcación? Es la punta, y popa es el trasero del barco. Y dice, y no pudiendo poner la punta del barco en contra del viento para poder avanzar. Esto era una embarcación con velas. Ahí más adelante usted lo leyó. Entonces, como no le pudimos poner proa, ni modo, nos arrastró el viento. Tú de repente en tu vida quieres enfrentar los problemas y queremos hacerlo con toda nuestra fuerza, y nos olvidamos que tu fuerza y mi fuerza está en el Señor. Yo quiero decirte una cosa esta mañana. Yo no sé por lo que tú estás pasando o conoces a alguien que esté pasando un proceso. Yo no sé, pero te quiero decir una cosa. Déjate llevar en las manos del Señor. Cuando tú vas en una embarcación, ya sea grande o pequeña, hablo de mi caso, esa vez con mi padre, aunque muchas veces cruzamos ese lago. A mí siempre me gustaba ir en contra del viento, porque en contra del viento viene el tumbo y usted lo va partiendo con la lancha, lo va partiendo, usted se lo va a quedar. Pero si el tumbo o la ola, como decimos, la traes atrás, es bien difícil quitarte. Entonces la ola te levanta la parte de atrás de la lancha y tú sientes que te vas a meter. Es algo horrible. Pero cuando tú te dejas llevar en tu problema, en tu tempestad, en las manos del Señor, no te vas a hundir. Yo puedo entender al ser humano, y yo soy uno de ellos, que nos preocupamos y de repente queremos tirar como nosotros tiramos las cosas, queremos sacarnos esto, queremos tirar esto de nuestra vida, queremos hacer esto creyendo que quizás eso nos va a hacer salir un poco a flote, y la situación no es esa. La situación es depositarte en las manos del Señor, no seguir peleando con situaciones que tú ya no controlas. Dígame usted, una persona que esté pasando una situación de una enfermedad terminal de cáncer, ¿qué puede hacer? Si ya le dijeron, mire, usted tiene metástasis, usted está desde la cabeza a los pies, está llena de cáncer. Dígame qué puede hacer. Aunque luche, aunque haga quimios, esto, lo otro, no va a pasar nada. ¿Qué tiene que hacer? Depositarse en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí voy a sotavento. ¿Leyó esa palabra usted ahí que decía sotavento? Sotavento es ir no a favor, no en contra, sino que donde el viento te lleve. Cuando Dios permite tormentas en nuestra vida, Él sabe a dónde va a estar la respuesta que tú estás necesitando. Ahora bien, hay situaciones, porque todo esto que yo le estoy diciendo, que ahorita solo estamos hablando de los textos bíblicos, era algo por lo que Pablo tenía que pasar. Venía de un juicio Pablo. No lo quisieron enjuiciar en una parte, entonces tenía que ir a otro lugar, y por eso el Señor le dice, mira, no te preocupes, vos tenés que ir a arreglar esa situación. Lo estoy parafraseando. Por eso todo va a estar bien. Siga leyendo conmigo el versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barquito chiquito que usan para jalar los barcos grandes y sacarlos de las bahías. Ese es el esquife, el que los va jalando. O el que usan para salvarse, el que agarran para cuando la gente se está hundiendo, agarran el barquito. Ese es un esquife. Dice que con dificultad lograron rescatarlo, lo agarraron y lo subieron al barco una vez más, porque la tempestad estaba difícil. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir, o sea, para agarrarlo bien el esquife a la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Sirte es como algo, un volcán de arena dentro del mar, como una duna, pero dentro del mar, no en el desierto. Entonces, teniendo miedo que pegaran en una sirte, en una duna dentro del mar, en un banco de arena, dice, arriaron las velas. Y usted se da cuenta que era un barco con vela. Arriar es que las recogieron y se dejaron llevar. Recoge tus velas. Déjale la dirección al Señor. Hagamos un paralelismo de esta situación que estaba pasando y el arca de Noé. Dios le dijo a Noé, mira, hace un arca, le haces esto, una ventana, la puerta, la madera de aquí, de tantos pies, de tantos codos, pero no le dijo que le pusiera timón, fíjense. ¿No se ha dado cuenta de eso usted?
No le puso timón. ¿Quién controlaba ese barco? Era Dios. Y estaba en una tempestad. Era peor. Esta era una tempestad. Aquel era un diluvio, hermano. Aquel rayó la tierra. Rayó la tierra. Déjete llevar. Agarra tus velas, agarra tus cositas y ¿sabes qué? Deposítate en las manos del Señor. Ahora bien, siga leyendo conmigo el otro versículo. Y al tercer día, perdón, 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a alijar. Alijar es como estar en un lugar que es común para todos. 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas. Diga conmigo esa frase, esas tres letras, diga conmigo, léalas conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por muchos. ¿Cuánto va a durar tu tempestad? Tú no lo sabes. Dice por muchos días. La palabra muchos, si me ayuda la hermana Arsenia, es un adverbio de tiempo, de cantidad, gracias. O sea, dígame muchos, yo te quiero mucho. ¿Qué cantidad es esa? Puede ser así. Puede ser así, puede ser así. Ya, entonces léalo una vez más. Entonces, y no apareciendo, dice, ni el sol ni las estrellas por muchos días. No se sabe cuánto fue. Tú estás pasando una tormenta y ya llevas algunos o muchos días. Y te has preguntado, Señor, ¿cuándo voy a ver el sol o las estrellas en esta situación? ¿Y qué respuesta has recibido de parte de Dios? Quizás no has escuchado nada de parte de Él, porque quizás Él no ha dicho, o quizás ya dijo, pero tú no has entendido lo que Él te ha dicho que hagas o que quiere de ti. El día de ayer, hablando con un pastor, le decía, Dios quiere lo mejor de nosotros. Diga conmigo, lo mejor de nosotros. Y de eso quiero hablar si Dios me lo permite, en el otro sermón. Dios no espera menos que lo mejor de nosotros. Dios no quiere las obras de nosotros para Él. Él quiere lo mejor de ti. El mejor tiempo, tu mejor dedicación, tu mejor adoración. Él quiere lo mejor de ti. ¿Sabes por qué quiere lo mejor de ti? Porque Él te dio lo mejor a ti y a mí, su Hijo Jesucristo. Dígame que algo mejor de parte de Dios para nosotros. Una casa, un carro, ropa, joyas, eso no tiene nada, hermano, que ver con valor a tener a Cristo Jesús con nosotros. Y Dios nos los dio a su Hijo. En las tormentas Dios quiere sacar lo mejor de ti. Mire, hermano, deshacerse de un montón de cosas. En el ejemplo que yo le daba de la historia con mi padre, yo sé que mi papá no lo dijo con gusto. Dijo, mira, botá las cosas que ahí, no, si no las había regalado, las había comprado. Y tomar una decisión de botar un montón de cosas para que eso saliera a flote. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Y hablamos de eso en algún momento. Cosas que quizás tú valoras, pero no es lo mejor en tu vida. Lo mejor en tu vida tiene y debe ser la presencia de Dios. Lo que tú haces para Él o por Él, eso tiene que ser lo mejor en tu vida. Versículo 19 una vez más. Al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Hermano, yo no puedo subestimar tu tempestad, ni tú puedes subestimar la mía. Ahorita viendo a la hermana Arsenia, yo no sé si ustedes conocen que la hermana Arsenia tuvo un super ultra mega accidente. Fue bien famoso ese accidente allá, por ella fue famoso. Y hermana Arsenia pasó por un proceso difícil y complicado. Yo he podido ver sus cicatrices. Ahora bien, Dios la llevó a eso a ella, pero tenía la capacidad de soportarlo. Si no, mira dónde está sentada. Pero quizás si hubiese sido otro de nosotros, tal vez no lo hubiésemos soportado, porque su tempestad está hecha para ella. Mi tempestad está hecha para mí, para que yo tenga la capacidad de pasarla, porque si no sería injusto de parte de Dios estarme pasando a mí o atravesarme por algo que yo no voy a poder pasar. Por eso Dios dice que Él no va a poner cargas en nosotros que nosotros no podamos llevar. Dice la palabra que junto con la tentación nos va a dar la salida también. Entonces yo no puedo estar juzgando, vas a creer Gabriel, no aguanta solo porque tiene un uñero. Bueno, quizás el uñero no lo aguanta. Yo no sé si usted me entiende. Porque nosotros somos bien lindos a criticar las tempestades de otras personas. Mirao,
Si solo el trabajo le acaban de quitar, usted no sabe lo que tiene que pagar, lo que tiene que alimentar, todo un montón de cosas. Usted no lo sabe. ¿Por qué? El único que lo conoce es Dios. Por eso usted, cuando vea que usted está en tempestad, dígale: Señor, tú conoces lo que yo quiero aprender de esta tempestad o de esta situación que estoy pasando. Yo creo, sin temor a equivocarme, que lo que Dios nos quiere enseñar con las tempestades es confianza. Confianza en Él. Levante la mano a alguien que nunca ha tenido una tempestad en su vida. Ya vio que ni los niños la levantaron. ¿Se dio cuenta? Porque para ellos han vivido tempestades. ¿Cuál es? Que no les compraron el iPhone. Pues eso no era tempestad para ellos. Estoy hablando de que usted no puede criticar la tempestad de otro. Versículo 21. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio o pérdida. Le dije que estas palabras son para usted ahora. Si tú estás queriendo tomar decisiones en tu vida, escucha lo que Dios quiere decirte esta mañana. Aprende a escuchar a Dios. ¿Cómo podemos escuchar nosotros mejor? ¿Cuántos tenemos carro? Levanten la mano los que tenemos un vehículo para conducir. Ok. ¿Cómo tú sabes que tu vehículo está encendido? Contesten, por favor. Porque hace ruido el motor, ¿verdad? Si usted le hace y no hace ruido, es que no está arrancado. ¿Cómo usted sabe que la fogata o la hoguera que usted encendió está encendida? No, ponga la mano. Está caliente. Por eso sabe usted que está encendida. Mire, ahora la tecnología, hay un montón de cosas. Mire esta chimenea, y usted se acerca y en vez de sentir caliente, helado, aire acondicionado tiran la chimenea ahora. Pero si usted ve el efecto que le ponen hasta la llamita, cómo se mueve, como que es candela. Y es mentira. No, usted, para ver si algo está encendido, usted tiene que oír el ruido. Ahora bien, escuche los ruidos de su vida. Escuche el ruido que Dios está haciendo de repente para hacerte entender que hay algo que tú tienes que cambiar o mejorar. Le decía lo de los carros, yo detesto, diga conmigo, detesto los ruidos en los carros. Si yo voy manejando y de repente oigo que cada vez que doy vuelta, si yo empiezo a buscar, meto la mano manejando, meto la mano, y que este ruido o algo que vaya tic, 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 y que es, yo lo detesto, hermano. Y de repente me doy cuenta que es una chibola que mi hijo dejó quizás, o que es la cartera de mi esposa que va pegando en algo, porque uno bien sabe cuando es algo del carro o cuando es algo que usted lleva adentro y que hace ruido. ¡Qué horrible! Pero el ruido me hace entender a mí que hay algo ahí que no pertenece al carro. El ruido que tú o que Dios quiere hacer en tu vida es para que te des cuenta que hay algo que está en ti que a Él no le gusta y que Él quiere que lo saques. Por eso estamos en las tormentas a veces. Y Dios dice: ¿qué más ruido querés? Hay truenos, hay relámpagos, hay esto, hay lo otro. Hermano, ¿alguien vio o escuchó hablar de los terremotos que hubieron en Turquía? Usted puede pensar lo que quiera, yo no le voy a obligar a pensar, pero yo pienso que Dios quiere algo con Turquía y quiere algo con cualquier pueblo que pase una situación así. No, es que la tierra, eso es normal, pastor. Como le digo, usted piense como usted quiera. Yo, en mi sentir, en mi corazón es eso. Cada vez que pasa una tragedia es que Dios quiere algo con esas personas de ahí. Y máxime con aquellos que ya le conocemos y que quizás no estamos haciendo nuestro trabajo como hablando de Él. Hay momentos, hay sismos en tu vida o tormentas, como hemos hablado, que Dios quiere que quites algo de ti. Dios quiere verse más Él que verte más tú. Dios quiere verse más en ti. Por eso de repente están las tormentas. Versículo 22. Pero ahora os exhorto, ¿qué dice? Aleluya, diga conmigo aleluya. Ahora, dice Pablo, te exhorto. ¿Quiere que esto le diga como el salvadoreño? Agárrala al suave. Anímate.
te metiste en el problema. Vaya, vos no lo buscaste, tranquilízate, ten ánimo. Tú lo buscaste porque no escuchaste a mí cuando me dijiste, cuando les dije, y miren, no nos vayamos, miren, está soplando suavecito, pero de repente se puede venir. Y no escuchamos, nos embarcamos y no fue mal. No perdas la calma. Ten ánimo, siga leyéndolo conmigo. Ten ánimo, un buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pero que van a haber pérdidas, van a haber pérdidas. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Cuando le dijo, pues sí, mira cómo tenés a Job. No le falta nada. Le dijo, vaya, está bien, tocale las cosas, tocale esto, pero no le toque su vida. Porque la vida, mi querido hermano, está en la única potestad, en las manos de Dios. Pablo les dice, miren, si ustedes me hubieran escuchado, no hubiéramos pasado esto. Pero como no escucharon, tengan ánimo. No se preocupen. Nadie de ustedes va a perecer. Pero sí tiene que haber pérdidas. Cosas de la nave, eso sí va a pasar. Lo vamos a perder. Hermano, toda batalla o toda guerra tiene víctimas. Querramos o no querramos. Hubo una guerra hace 3, 4 años atrás, quizás 3, con respecto al coronavirus. ¿Qué comenzaron a hacer los hombres, los inteligentes, los sabios de la tierra? Comenzaron a investigar qué podemos hacer, vacuna, esto y lo otro. Pero hubieron víctimas, hermano. Ahora dicen que esto ya no es una pandemia, y es una endemia, o sea que es como una gripe, un catarro que nos puede dar coronavirus, como que le dio a usted un estornudo cualquiera. Pero ya hay una vacuna. Pero hubieron víctimas. Logramos vencer el COVID, decían los chinos. Ahora ellos están atravesando una situación bien complicada. Logramos vencerlo aquí, de repente la vacuna, vaya que bueno, se erradicó, ya los casos de muerte han cesado, pero todavía hay coronavirus. Logramos, triunfamos, pero hubieron víctimas. Pero ¿por qué nuestras víctimas no tiene que ser mejor el orgullo? Que eso muera en nosotros. ¿Por qué nuestras víctimas no tendría, o mejor que sea, la prepotencia, la arrogancia? Que eso muera en nosotros, en estas tormentas que Dios de repente permite que pasen en nuestra vida. Versículo 22. Perdón, el 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Lo que hablamos ahora en la clase. Me encanta, es que Dios es tan hermoso. Hablamos de eso, del ángel de Dios, de las teofanías ahora. No se lo pierda, venga, completamente gratis. Posteriormente, un café en Cafetería Jerusalén. ¿Por qué ha estado esta noche conmigo el ángel de Dios? Me encanta esto. ¿De quién soy y a quién sirvo? En tu tempestad, Dios está contigo. Cuando mi esposa la agarran y me dice la enfermera, dígale adiós a su esposa, ve, no le voy a decir la palabra que pensé, ve, no le voy a decir adiós, digo, amor, te espero pronto. Y ver, yo no sé si usted ha pasado un proceso así. A mí ya me pasó 2 ocasiones con ella. Y ver que la encaraman a una camilla y se me la llevan, hermano. Unos dirían, ay, qué bueno que la llevaron. Yo no. Y veo que vaya con sus ojitos así como mojaditos por sus lágrimas también. Y yo haciéndome el fuerte, no te preocupes, ya vas a salir. Y ver que se la llevan, hermano, y me dicen, 45 minutos. Y después de 2 horas no me decían nada. Pues la consoló que no me salgan aquí, que era COVID, dije yo. Y de repente estar sentado, orando, Señor. Y como león enjaulado, Señor. Pero ¿sabe qué dice? Hoy ha estado conmigo el ángel de Dios. Dios estaba ahí conmigo. Quiero decirte, Dios está contigo. A donde quiera que tú vas. Y cuando tú ya entiendes, ¿qué le dije yo? Que Dios busca en nosotros confianza. La tormenta a ti te trae confianza. Cuando tú de repente estás entre esto, y nunca tuve que dudar. Porque Dios me sacó de esta tormenta. Les dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. La pregunta es contigo esta mañana, ¿sirves al Señor? ¿Eres del Señor en cuerpo y alma?
porque Él siempre va a estar contigo cuando tú lo necesites. Pero qué triste es que nosotros queremos estar con Él solo cuando lo necesitamos, cuando Él quiere estar con nosotros siempre. Versículo 24, diciendo Pablo: no temas. A él le decía el ángel de Dios: no temas, es necesario que comparezcas ante César, quien significa que no vas a morir. Es necesario que comparezcas con tu caso que tenés ante César. Así que esta tormenta no es nada, vas a pasarla. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Tu familia está contigo si tú estás con el Señor. Y la tormenta, hermano, uno arrastra a la familia, quiera o no. Cuando tú tienes problemas de salud, tú arrastras a tu familia. Estaba hablando ayer, el día de ayer, estaba hablando con hermana Sonia, que estamos orando por ella y le pido sus oraciones por hermana Sonia. Está pasando una situación complicada de salud, se le complicó una cosa y de ahí le salió otra cosa. Dios ahorita le está pasando por un proceso. Y en su proceso de repente se lleva de encuentro a la familia. Y así ella como yo, con mis hijos, como los tuyos. Pero Dios te va a sacar avante a ti y a tu familia. ¿En qué? En el tiempo que Él ya tiene dispuesto para que tú salgas de esa situación. Aquí dice que muchos días. No sol, no estrella ni nada. Muchos días. Pero ¿sabe qué? Pasaron, salieron. Siga leyendo conmigo para después entrar en algunos puntos específicos. Dice la palabra del Señor, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Esto me confirma lo que yo le estoy diciendo. Dios espera de nosotros al final de una tormenta confianza. Diga conmigo, confianza. Léalo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo no sé si tú has puesto atención al sermón de esta mañana, pero Dios ha dicho un montón de cosas. Tú y yo tenemos que confiar que será como Él ha dicho. Remontémonos a la tormenta que pasaron los discípulos con Jesús en el mar de Galilea. Le dijo: vamos a pasar al otro lado, le dijo Jesús. Vamos a pasar, dígalo otra vez, vamos a pasar. Ya lo había dicho. ¿Le puso atención a lo que le acabo de decir? Ya lo había dicho, vamos a pasar. Pero nadie te ha dicho que en lo que vas a pasar no va a pasar nada en el medio de ese trayecto a lo que tú vas, a lo que Dios quiere llevarte. Mi versículo favorito, Filipenses 1:6. Porque aquel que comenzó la obra en ti, Él va a ser fiel en terminarla. Él la comenzó en ti y Él va a ser fiel. Significa que Él va a ser fiel en el proceso que te lleva a ti. Pablo, yo me imagino que sí se preocupó. Aquí usted, cuando usted lee la porción, usted ve a Pablo así como bien sereno. No. Si no, no les hubiera dicho: ustedes no me oyeron. Si no hubiera estado preocupado, no hubiera dicho que ustedes no me oyeron. Claro que estaba preocupado. En la tormenta nos vamos a preocupar, pero no vamos a desmayar, porque Él está con nosotros queriendo enseñarnos algo. Ahora bien, quiero que se vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos. Todo esto que te he enseñado o que hemos aprendido en estos minutos que llevamos hablando de la palabra del Señor es para una cosa. Tú eres un hijo de Dios. Alguien dígame si es hijo de Dios. Tú no tienes derecho a retroceder. Véame para acá. Véame, pero sí bien fijamente. Tú no tienes derecho a retroceder, porque usted acaba de responder hace un par de minutos que usted es hijo de Dios. Amén. No tienes derecho a retroceder. Y lo que te acabo de mencionar con esto que le pasó a Pablo no hizo retroceder. Perdieron muchas cosas, pero no retrocedieron al destino al cual Dios les llevaba. Tú, como un hijo de Dios, con tu fortaleza en el Señor, ¿puedes agüitarte? Claro que sí, somos humanos. Pero lea conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Si lo encontró, dígame amén. Dice: mantengámonos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que. Aleluya. Ayer hablando con el pastor que le digo que estábamos hablando, yo le decía, aparte de que Dios quiere lo mejor con nosotros, Dios quiere que nos esforcemos porque Él ya nos destinó para algo. Hermano, perdóneme si sueno agrandado o como usted quiera verlo, pero yo sé que Dios a mí me destinó para algo grande. Es grande estar predicando la palabra, hermano. Es triste estar metido en un lugar sentado queriendo decir un montón de cosas a gente, a personas que Dios te ha regalado y no podés hacerlo porque aún no tenés la oportunidad. Y cuando Dios me manda a mí, me trae aquí, comienzo ya a predicar. Tengo casi un año de estarlo haciendo. Son pocas veces que no lo he hecho. Para mí eso es grande. Dios a ti, a mí nos quiere para cosas grandes, para que la gente diga, wow, qué grande, no qué grandes somos nosotros, no, qué grande es el Dios de esta gente. Aquellas personas que iban encaramados, lo voy a decir así bien salvadoreño, en ese barco con Pablo y miraban quizás la confianza que Pablo, o que Dios generaba en Pablo, vieron que Pablo tenía un Dios grande. Lea una vez más conmigo el versículo: mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Alguien sabe qué es fluctuar? Estar como dudando, aquí yo, ahora sí, ahora no. No, mantengámonos firmes sin fluctuar, dice la palabra del Señor. La profesión de nuestra esperanza. ¿Qué profesión tiene usted? Usted tiene la profesión de predicar la palabra de Dios. No, yo soy médico, predique la palabra de Dios. ¿Cómo? Dando su consulta. No, lo que pasa es que yo soy ingeniero, predique la palabra de Dios. Yo soy arquitecto, predique la palabra de Dios enseñando. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Somos arquitectos de construir el cielo. Esa palabra construir el cielo le va a dar a usted un nuevo significado más adelante, ya va a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué le dije que el Señor nos enseña después de una tormenta? Confianza. ¿Cuál es tu confianza en el Señor? ¿Qué es el galardón que tú vas a obtener por tu confianza en el Señor? ¿Alguien me puede decir, pastor, el galardón que voy a tener por haber confiado en el Señor? Vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué? Por confiar que a pesar de la tormenta, por confiar que a pesar de los terremotos o los problemas que yo pude tener, mi confianza nunca fluctuó como el mercado, que es bien fluctuante, que a veces está arriba, a veces está. No, mi confianza nunca fluctuó. Mi confianza siempre permaneció intacta en saber que la salvación venía, viene y vendrá de Dios. Versículo 35, porque con esto terminamos. Léalo conmigo fuerte esa palabra. Porque os es necesaria la paciencia. Hermano, no se desespere. Yo se lo conté hace un par de meses, muchos meses atrás, que cuando yo vine aquí empecé a ver, sí, Señor, danos esto, danos el terreno. Y yo le decía, ¿usted se acuerda? Yo sé que se acuerda. Quizás uno han de haber dicho, pobrecito, el pastor está loco. Hermano, oremos por el terreno y Dios nos lo va a dar. Amén, 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 amén. Hasta que Dios me dio a agarrar al suave. Tené paciencia. 3 meses llevas, me dijo el Señor. Y ya querés el terreno, tranquilo. Es necesaria la paciencia. Muchos días no vieron ni el sol ni las estrellas. O sea que estaba una tormenta, como decimos, o como dicen ahora los conocedores, el cielo estaba cerrado. A veces tú sientes que el cielo está cerrado, no sentís que Dios te escucha ni para atrás ni para adelante, pero te es y nos es necesaria ser paciente. Dice la palabra del Señor, pacientemente esperé a Jehová.
Yo sé que tú y yo, en los momentos de nuestras tempestades, hemos querido salir así. Y por querer salir así de rápido, hemos querido meter nuestras manos y la tempestad ha arreciado más. Se ha complicado más. Porque no esperamos pacientemente a lo que Dios tenía. Y yo estoy más que seguro también que cuando pasamos esa tormenta, nos dimos cuenta que Dios nos quería enseñar algo. Y sí lo aprendimos. Y lo aprendimos y lo pusimos en práctica. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, ¿qué dice? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En la tormenta, haz la voluntad de Dios. Si Dios dice, espérate, espérese. Si Dios dice, avanza, avance. No haga nada en la tormenta que no esté dirigido por Dios. Yo tuve una tormenta que también ya se las comenté hace muchos años. Recién nos íbamos a casar con mi esposa, estábamos solteros. Gasté mi plata con ella en una casa y la perdimos toda, en 2 ocasiones. Nos robaron todo. Pero ahora, hermano, cuando me veo que en esa tormenta yo, llega barbaridad, ¿cómo es posible esto y lo otro? Y empezaron a pasar situaciones en mi vida que yo tuve que aprender con paciencia a esperar lo que Dios tenía para mí. Yo me veo ahora sentado a veces en la mesa del comedor, en la cama o en cualquier, aquí en la iglesia, y le digo, Señor, ¿cuánto nos es necesaria la paciencia? Y esperar en Él. ¿Por qué? Porque cuando tú esperas, Dios te va a dar aquello que te prometió. Dios no es como nosotros, hermano. Mi esposa me dice, con esto termino, mira, no vayas a ser como los políticos. ¿Cómo así? Le dije yo. Que vos le decís, los hermanos queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, y no vayas a hacer nada, me dice. No, le digo yo, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, aunque sea en chiquito, pero lo vamos a hacer. Hermano, yo le puedo fallar a usted. Yo le pude haber dicho, hermano, vamos a hacer esto, y de repente, bueno, y el pastor nunca, este maestro es pajero como todos. Pero lo que Dios te promete va a pasar en tu vida. Y Dios te promete esta mañana que si tú esperas dentro de la tormenta en Él, Él va a dar la promesa para tu vida cuando sea el tiempo específico de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchos puntos, Señor, que no tocamos. Pero quizás lo importante que se tuvo que decir, se dijo. Para aquellos que esta mañana vinieron con el propósito de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Señor, yo te pido que des fortaleza a aquellos que estamos pasando por tormentas. Y que al final de salir, que podamos, Señor, ver ese viento que se ha ido, o sentir esa nube que se retiró y ver el sol. Darte las gracias, no quedarnos callados. Darte las gracias porque tú nos has permitido pasar esa tormenta, pero que lo que nos has enseñado dentro de ella lo podamos aprender. Que no lo olvidemos nunca, Señor. Porque si en algún momento estamos en una tormenta, vamos a recordar que tú nos sacaste de la anterior.